Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y nosotros vamos a hablar acerca de un estudio de factibilidad técnico, económico, administrativo y financiero de la empresa Biosoluciones S.A.B.C.V. Mi equipo está conformado por Aguilar Espinosa, Bustamante Corona, García Hernández, Estrella Ruiz, López Hernández y Ugalde Solís. Bien, como primer apartado tenemos lo que es la inversión inicial. Si bien el capital, pues es un enfoque como un aporte inicial para lo que es el proyecto. Si bien su función principal es financiar todos los elementos necesarios para las operaciones funcionales desde el primer momento, incluyendo tanto las actividades físicas como las administrativas. Para esto, para calcular la inversión total inicial, pues se suma lo que son los activos fijos más el activo diferido. Para eso demostramos lo que es en la tabla 1 la inversión total de los activos tanto fijos como diferidos, por lo que nos da un total de 29.647.872.88 pesos mexicanos. Estas tablas muestran el cálculo de depreciación y amortización de los activos de la empresa. La primera tabla corresponde a los equipos o los activos fijos, como maquinaria, equipo, mobiliario e infraestructura. A cada activo se le asigna un porcentaje de depreciación anual y con esto se calcula cuánto se pierde de su valor durante los siguientes años. Esto por cada área: producción, ventas, administración e infraestructura. La segunda tabla corresponde a los activos diferidos, como licencias, permisos, estudios, imágenes y todo esto. A todo esto se aplica un porcentaje de amortización para repartir lo que son los costos a lo largo del año. Y pues estas tablas sirven para registrar cómo se hace el gasto por la pérdida en cada año y así tener una buena administración durante nuestra empresa. Asimismo, encontramos en el punto 5 la presentación de costos totales, en donde la fórmula general para calcularla es la suma de todos los costos, incluyendo los costos de producción o CP, que representa el mayor rubro impulsado por principalmente la materia prima, la mano de obra, energía, agua de esta misma área. Los costos de administración, o sea, los cuales incluyen sueldos de dirección, finanzas, recursos humanos, personal administrativo, energía de esta área. Los costos de ventas, incluyendo la nómina de ventas, publicidad, distribución, depreciación y servicios del área comercial. Los costos financieros, pues se considera el pago anual del financiamiento considerado. Y bueno, en la tabla número 4 tenemos lo que es los montos de cada una de estas áreas y el porcentaje que representan al total. El costo total termina siendo de 414.189.958. Como sexto punto tenemos el cálculo de costos fijos y costos variables. Tenemos una tabla donde se puede apreciar que tenemos 5 columnas, una donde dice concepto, clasificación, pesos, costos fijos, costos variables. Como primer punto tenemos la materia prima, que es un costo de producción. En PES tenemos lo de pesos y este es un costo variable. Tenemos el envase, que se clasifica como costo de producción y este va en costo variable. Otros gastos, que va igual en costo variable. Energía eléctrica, igual va en costo variable. Agua, costo variable. Mano de obra directa, costo variable. Mano de obra indirecta, costo fijo. Mantenimiento, costo variable. Y control de calidad, costo variable. Después tenemos servicio telefónico, papelería útiles, depreciación activo fijo, depreciación edificio, amortización activo diferido, amortización activo diferido, costos para combatir contaminación. Estos van en costos fijos y tenemos las sumatorias, como se pueden apreciar. El cálculo e interpretación del punto de equilibrio por método gráfico y método analítico. En este caso sabremos que el punto de equilibrio es un análisis en donde determinamos los precios fijos que muestra nuestro producto para calcular el tiempo que llevará para obtener las ganancias hasta alcanzar una rentabilidad en el producto. Una rentabilidad nos va a indicar en qué periodo la empresa comienza a generar ganancias y los suficientes ingresos para cubrir con cada uno de nuestros periodos de la empresa. La siguiente gráfica que se muestra, tomamos en cuenta los años para poder obtener lo que son las ganancias y la rentabilidad. En este caso tenemos
lo que son los costos variables, los costos fijos, los ingresos y una diferencia entre ellos. Como siguiente tenemos una suma de los gastos, al igual como una utilidad en las que se ocupan cada de los siguientes años para obtener la rentabilidad de los ingresos del producto. En la siguiente gráfica mostraremos las cantidades en donde se muestran nuestras ganancias y nuestras pérdidas del punto de equilibrio. En el punto de la Y tenemos en este caso todos los ingresos que meteremos como empresa. En el punto de las X todas las toneladas, todas las piezas. Para el cálculo e interpretación del estado de resultados del primer año, se integraron lo que son los ingresos, los costos de producción, los costos fijos, la depreciación y el gasto financiero del préstamo utilizado como fuente de financiamiento. En primer lugar, los ingresos por ventas alcanzaron 3.931 millones de pesos, resultado de la producción anual estimada y del precio actualizado del biofertilizante. Esta cifra refleja el aprovechamiento total de la capacidad instalada de la planta. Los costos variables, que incluyen materia prima, reactivos, energía, agua y mano de obra directa, sumaron 3.541 millones, representando el costo más grande del proceso. Esto es coherente con la naturaleza industrial del proyecto, donde la cáscara de camarón y la energía del proceso son los insumos más significativos. Con estos valores se obtuvo un margen de contribución de 389 millones de pesos, que confirma que la operación genera suficiente valor para cubrir los costos fijos. Los costos fijos, por otra parte, con un valor de 2.22 millones de pesos, incluyen sueldos administrativos, mantenimiento y servicios, mientras que la depreciación anual de activos y amortización asciende a 1.39 millones de pesos. Estos gastos no dependen del volumen de producción y permiten estimar lo que es la vida útil de los activos. A partir de todos estos valores se obtuvo un UAI de 385.9 millones de pesos, demostrando lo que es la solidez operativa del proyecto, al incorporar lo que son los gastos financieros del préstamo, equivalentes a 222.854 pesos. Se calculó pues lo que es la utilidad antes de impuestos de 385.7 millones. Aplicando lo que es la tasa del ICR del 30%, el impuesto anual fue de 115.7 millones, lo que resultó en una utilidad neta de aproximadamente 270 millones de pesos durante el primer año. Finalmente, al sumar nuevamente lo que es la depreciación, por tratarse de un gasto no desembolsable, el flujo neto de efectivo pues fue de 271.4 millones, indicando que la empresa pues cuenta con liquidez suficiente para cubrir operaciones, atender deudas y de igual forma reinvertir. Bien, el siguiente punto es calcular el flujo neto de efectivos del primer año. Para esto tenemos que tener en cuenta lo que son las ventas netas, los costos de ventas, la utilidad bruta, los impuestos y la utilidad neta. Si bien para poder calcular lo que es el flujo neto de efectivo del primer año, se tiene que sumar la utilidad neta más la depreciación más la amonetización menos las inversiones y los pagos de deuda. Si bien, como se muestra aquí en la ecuación, pues se tiene que utilizar todos estos factores para poder calcular lo que es el flujo neto del primer año. Por lo que el cálculo del flujo del primer año nos da un total de 274.118.408.21 pesos mexicanos. En esta matriz ODA sirve para identificar lo que son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de nuestro proyecto, con el fin de formular estrategias. Primero evaluamos lo que son los factores internos y externos y nos asignamos lo que es un peso para poder medir la importancia. Las fortalezas incluyen disponibilidad de materia prima, un proceso innovador. Las debilidades también pues, se relacionan un poco con la adopción del producto y las necesidades de capacitación. Entre las oportunidades destacamos el crecimiento del mercado del biofertilizante y los apoyos gubernamentales, mientras que en las amenazas pues nos enfocamos en lo que es la competencia y la fluctuación del precio de lo que es la materia prima. A partir de esto pues generamos lo que son estrategias que permiten aprovechar el mercado, reducir costos, diferenciarse de la competencia y poder ajustar lo que es el precio según las condiciones del entorno.
En el punto 11 encontraremos el cálculo e interpretación de indicadores económicos. Como primer punto tenemos lo que es la TEMAR o tasa mínima aceptable de retorno. Para este proyecto se considera una TEMAR mixta, debido a que el 70% estará compuesta de la deuda y el otro 30% del capital propio. Asimismo tenemos considerando lo que es la deuda, la inflación, el costo de capital propio, considerando un riesgo, el costo de deuda y la deducción fiscal de la deuda. Realizando los cálculos obtenemos una TEMAR del 33%. Otro indicador económico es el BPN o valor presente neto, el cual es la evaluación del proyecto de inversión a largo plazo, esto permitiendo determinar si la inversión cumple con el objetivo básico financiero, el cual es maximizar la inversión. Realizamos una tabla del 2025 al 2030 y al realizar los cálculos obtenemos que el BPN es de 17.678.876, el cual al ser positivo nos quiere decir que la inversión va a regresar cubriendo con los costos necesarios. Asimismo encontramos la TIR o tasa interna de retorno, la cual calculamos con los datos de la misma tabla y nos dio de un 45.55%. Esta TIR la comparamos con la TEMAR, que es de 33%, y nos dice que el proyecto recupera la inversión y cubre con los costos de financiamiento y riesgo, el cual es la inflación, la deuda y el capital propio. Asimismo, pues interpretando estos datos nos quiere decir que nuestro proyecto... Como punto número 12 tenemos el cálculo del balance general, lo tenemos en formato de tabla. Este es un estado financiero que muestra la situación económica de la empresa en una fecha determinada al presentar sus activos, pasivos y capital contable. Como podemos ver, tenemos activo, pasivo, y total, tenemos total activo, total pasivo más capital contable. Y tenemos en activo tenemos activo circulante, como en pasivo, pasivo circulante, activo fijo, pasivo fijo, activo diferido, capital contable. En activo circulante tenemos caja, bancos, acciones, documentos por cobrar, almacén. En activo fijo tenemos equipo de cómputo, depreciación del equipo de cómputo, equipo de oficina, depreciación de equipo de oficina. Y activo diferido, gastos de organización, amortización de gastos de organización y amortización de gastos de instalación y gastos de instalación. Como total de activo tenemos 72.158.705 con 85 centavos. Y en pasivo tenemos proveedores, acreedores, IVA por pagar, rentas cobradas, documentos por pagar, capital social, utilidad de ejercicio anterior y reserva legal. Y como total pasivo más capital contable tenemos 158.705 con 85 centavos. A continuación tenemos lo que son los cálculos e interpretación del análisis de riesgo o el TEMAR. En este caso tendremos considerado el 70% de la deuda y el 30% del capital propio. Para este caso tenemos el WACC, que es costo medio ponderado en la capital, que en este caso la tasa de rendimiento de promedio que en una empresa para pagar y financiar sus activos, calculando como el promedio ponderado de sus fuentes de financiamiento como la deuda y el capital propio. Y para en este caso vamos a tener en la siguiente tabla la participación del porcentaje al 50%, en la inversión total fija y derivada al 24%, en el inversionista al 20% al banco, el monto apropiado, el premio riesgo, el TEMAR, y en total el TEMAR global mixta es del 0.33%. Como métodos de pago de deuda necesitaremos una inversión requerida, el préstamo y los intereses. El interés va a ser de 3.290%. Necesitaremos 4 formas de pago. La primera forma de pago sería 5 años. El pago sería de 239.191.000 pesos con un saldo final de 0 pesos. Y segundamente en la forma de pago es pagos iguales de fin de cada año y pagar intereses y capital en cada 5 años. Necesitaremos la amortización, los intereses, el pago total y el saldo total. En la forma de pago 3 tendremos que es un pago total constante por cada año durante 5 años, en el cual tendremos el pago total, la amortización y el interés.
y en el cual el pago anual es constante de 31.407.857.000 pesos .48. Y en la última forma de pago, este pago es por interés y parte porcional de cada 20% en cada año. Tendremos un pago anual de 2 a 5 años con la amortización, el interés, un pago total y un saldo final. En las conclusiones del estudio económico y financiero se confirma que el proyecto es altamente rentable y viable. Los ingresos anuales pues superan los 3.931 millones de pesos y tras considerar los costos de operación y la depreciación pues se obtiene lo que es una utilidad neta aproximada de 270 millones de pesos. El flujo neto de efectivo alcanza 271 millones, lo que demuestra una excelente liquidez para operar el proyecto. En cuanto a la evaluación financiera, la TIR es del 45.55%, muy por encima de la TEMAR del 32.92% y el BPN es positivo, con más de 176 millones de pesos, lo que confirma que la inversión inicial no solo se recupera, sino que genera ganancias adicionales. Finalmente, se observó que el costo de producción presenta la mayor parte del gasto total, principalmente por la materia prima, mientras que los costos administrativos, de ventas y financieros se mantienen bajos. En conjunto, estos resultados demuestran que el proyecto es financiero y operativamente sólido y atractivo para su implementación. En este apartado se presenta un análisis general de la contaminación generada durante el proceso de producción del biofertilizante. A lo largo de cada etapa se identificaron los principales residuos, riesgos ambientales y emisiones asociadas. Este análisis permite reconocer cuáles fases generan mayor impacto y ayuda a establecer medidas de control más efectivas. La recepción y almacenamiento de la materia prima puede producir residuos orgánicos, malos olores y lixiviados. En las etapas de lavado, desmineralización y desproteinización se generan aguas residuales con alta carga orgánica, efluentes ácidos o básicos y lodos que requieren manejo especializado. Durante la desacetilación y neutralización aumenta la carga química y la formación de sales y lodos químicos. En el filtrado, por otra parte, y prensado, se producen grandes cantidades de tortas sólidas, mientras que la liofilización contribuye con consumo energético y liberación de partículas. Y en caso de las áreas de molienda, tratamiento de aguas residuales y mantenimiento, generan polvo, lodos peligrosos y residuos industriales. Finalmente, aunque las áreas administrativas y de almacenamiento producen contaminación mínima, continúan aportando residuos urbanos y emisiones indirectas, por lo que este análisis integral permite visualizar la responsabilidad ambiental del proceso y orientar estrategias para minimizar la contaminación en cada etapa. En la identificación y caracterización de residuos en aspectos ambientales tenemos etapas por proceso. Como primera etapa tenemos la recepción del camarón, de la cáscara del camarón. Su actividad es descargar el pescado y almacenarlo. Su aspecto ambiental es el manejo de materia orgánica y su residuo de emisión en ganancias son los restos de cáscara. El tipo de residuos son orgánicos, su peligrosidad no es peligroso, su impacto es olores, atracción de la fauna y nociva. Su clasificación en el aire, agua y suelo es el suelo, y como en segunda instancia tenemos la desmineralización, que es el uso de reactivos químicos. Generan las aguas residuales del ácido, están fusientes con el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio diluido. Su tipo de residuo es residuo líquido y este sí es una peligrosidad, ya que es un cambio de pH en las descargas como la corrosión. Su clasificación se encuentra en el agua y en la tercera instancia tenemos la filtración y neutralización, que es para la obtención del liofilizado. Tenemos como en los aspectos ambientales los lodos con restos de quiotina o quitina. Tenemos el lodo semisólido y en este caso es un tipo de residuo no sólido. Su peligrosidad incrementando dependiendo del DQB y su impacto potencial es el suelo y el agua. Como cuarta etapa tenemos la liofilización, que es el secado en frío del producto. Su aspecto ambiental es un consumo eléctrico y son emisiones indirectas por el dióxido de carbono por energía. Su tipo de residuo es una emisión y su peligrosidad no peligro inmediato. El impacto potencial es un cambio climático indirecto y se clasifica en el aire. Como quinto proceso tenemos la molienda y la micronilización,
que es la pulverización del producto. El polvo se queda de quitosano, las partículas son suspendidas, el residuo sólido, no es peligroso y afecta a las respiraciones. En este caso se clasifica como en el aire. En la sexta etapa tenemos el llenado de envase, que es en plásticos sobrantes con tapas defectuosas. En este caso el residuo puede ser plástico, su tipo de residuo no es peligroso y la peligrosidad puede ser la contaminación por el plástico, su impacto puede ser en el suelo. Y como último punto tenemos el almacenamiento y la distribución, que en este caso es el movimiento de tarimas en cajas, así como el transporte. Su aspecto ambiental es el cartón dañado, el roto, así como las emisiones vehiculares. El residuo es el cartón y el dióxido de carbono. Su tipo de peligrosidad en la emisión atmosférica. La peligrosidad pues se van a generar los residuos y el impacto potencial se encuentra en la contaminación atmosférica y en el suelo. Y igual tenemos en el caso del producto la limpieza y la desinfectación, que es el lavado de equipos, que en este caso es de tipo residuo líquido y pues su peligrosidad es por detergentes industriales. Como punto 17 tenemos la normatividad ambiental aplicada al proceso vigente. Tenemos NOM 001 Semarnat 2021. Esta regula los límites de contaminantes en descargas de aguas residuales. Tenemos la NOM 052 Semarnat 2005. Esta clasifica los residuos peligrosos, corrosivos o tóxicos. Tenemos la NOM 047 Semarnat 2014, emisiones a la atmósfera por fuentes fijas. Tenemos la NOM 005 STPS 1998, condiciones de seguridad para manejo de sustancias químicas peligrosas. Tenemos la NOM 010 STPS 2014, esta es para límites de exposición a agentes químicos en el ambiente laboral. Tenemos la ISO 14001 2015, esta es estándar internacional para sistemas de gestión ambiental, es recomendada para control, medición y mejora. Tenemos la NOM 161 Semarnat 2011, esta aplica a empaques, cartón, plásticos y residuos no peligrosos generados en el proceso. Tenemos la NOM 043 Semarnat 1993. Esta se aplica para el control del ruido generado por maquinaria o equipos en operación. Tenemos la NOM 055 Semarnat 2011. Esta aplica si el proceso utiliza calderas, quemadores o equipos que consuman combustibles fósiles. Y por último tenemos la NOM 018 STPS 2015. Esta regula el proceso de el uso, almacenamiento y manejo seguro de sustancias utilizadas en el proceso. En el punto 18 tenemos la propuesta para la disposición de residuos basándonos en la normativa NOM 052 semanal del 2005. Tenemos que nuestra empresa puede generar 3 tipos de residuos: orgánicos, principalmente la cáscara de camarón; líquidos, ya sean ácidos, alcalinos o aguas residuales; y sustancias peligrosas, ya sean químicos o aceites. Para los orgánicos tenemos un tratamiento biológico y posteriormente se puede emplear como composta o abono animal. Para los líquidos tenemos una planta de tratamiento PTAR, y en esta, una vez que sea tratada, se descarga el drenaje, y para las sustancias peligrosas se van a almacenar temporalmente y después una empresa autorizada va a realizar su recolección. Posteriormente tenemos lo que es el punto 20, si bien este habla acerca de los requerimientos del sistema de gestión integral, o sea que pues el sistema de gestión integral es la combinación de varias sistemas de gestión en una sola estructura organizada. Si bien esta permite que una empresa de gestión sea de manera más conjunta y tenga más calidad, asimismo que tenga mayor impacto ambiental y con esto sirva a la seguridad y a la salud laboral. Se muestra lo que es el diagrama de la dirección general utilizando lo que es la ISO 901, que es de calidad, la ISO 14001, que es de estado ambiental, y la OSAS 18.001, perdón,
y la ISO 45001, si bien esta habla de la seguridad y la salud de los trabajadores. En este esquema se muestra cómo cada una de las normas están asociadas a un mismo sistema de gestión integral para contribuir a un mayor aprendizaje y una mejora continua dentro de la empresa. Ahora como punto 21 tenemos la propuesta del sistema de gestión integral. En esta tenemos que describir el modelo SGI. El SGI integra los sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad, permitiendo controlar las actividades del proceso donde se manejan residuos peligrosos y combina los lineamientos de ISO 9001 entre otros, y se basa en una política integrada enfocada en la mejora continua, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos. En este incluye la identificación de riesgos y aspectos ambientales junto con controles operativos para el manejo seguro de químicos, la gestión de residuos y el mantenimiento. Además contempla la gestión documental y la capacitación del personal en EPP y emergencias. Las auditorías internas y revisiones de la dirección permiten evaluar el sistema y fortalecer la mejora continua. Tenemos a continuación la aplicación de herramientas en el diagnóstico FODA. El diagnóstico FODA es una herramienta que ayuda a entender cómo está posicionada una organización, el producto, el servicio, el proyecto en cierto contexto o mercado. Su nombre viene de sus iniciales de 4 palabras: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En este caso tenemos un cuadro que habla acerca de las fortalezas, que son la disponibilidad constante de la materia prima local, el bajo costo del residuo de la cáscara de camarón, el proceso de producción innovador, el producto biodegradable y no tóxico, es apto para la agricultura orgánica, contribuye con la economía circular y menor impacto ambiental en los químicos. Su ubicación es estratégica cercana a zonas agrícolas. En el caso de las debilidades tenemos el bajo conocimiento del producto en el mercado, limitada la inversión inicial en difusión, es un proceso en fase piloto y es menor vida útil si no se almacena correctamente. Se requiere una capacitación del usuario, una capacitación producción inicial, la independencia de la mano de obra, la dependencia del GEMS o de las escamas, y así como el DAPAR, los formes y las garantías. En las oportunidades tenemos el crecimiento del mercado orgánico, así como las regulaciones que limitan las fortalezas, el apoyo gubernamental a proyectos sustentables, las tendencias a la agricultura ecológica, la posibilidad de exportación, la desencomendación de los productos, así como la dificultad para competir, así como la expansión de nuevas líneas de pesquera. En el caso de las amenazas es competencia a marcas de biofertilizantes. La variación de los precios de la materia prima pueden elevar más de lo normal. Las regulaciones que limitan el acceso a los residuos del mar, la entrada de los fertilizantes sintéticos mejorados, las desconfianzas del género de los agricultores y los competidores con mayor producción de la semana. Son las crisis económicas que afectan, las contaminaciones con mayor 5 marinas y los competidores con mayor producción. Estos análisis FODA se evaluaron de factores en la matriz de FDA, que sirve para medir la eficacia de un proceso o un sistema de manera objetiva y numérica, esto permitiendo identificar las áreas de oportunidades donde se pueden estar utilizando los recursos de una forma ineficiente y tomar las medidas para mejorar en este caso. Tenemos una falta de analizar, que son todos los puntos analíticos de SODA. Tenemos el peso de ponderado de cuánto es lo que necesitaremos mejorar y una calificación al cual se le asignaron a cada factor a analizar. El peso ponderado, pues en este caso se hace una sumatoria de la fortaleza y pues cada fortaleza menor es lo que tenemos que aumentar. En este caso, si nuestra sumatoria total es de 1, es porque la empresa puede subir o puede estandarizar a una buena productividad y un buen trabajo en equipo. El estado de resultados pro forma muestra cómo se espera que las empresas evolucionen durante los 5 años. En este caso, en nuestra empresa, las ventas netas aumentan cada año, lo que indica un crecimiento en las operaciones. El costo de venta también sube, pero siempre se mantiene cerca del nivel de las ventas, lo que deja una utilidad bruta constantemente muy positiva.
También como no se registran lo que son gastos de operación y otros gastos importantes, la utilidad de operación es prácticamente igual a la utilidad bruta. Después se calculan los impuestos que también aumentan conforme crecen las utilidades. Finalmente, la utilidad neta muestra que hay un incremento año con año, reflejando que el proyecto es rentable y genera cada vez más ganancias.